Hola, ¿qué tal amigos? León Peta de Geopolítica Mundial. Hoy veremos el escándalo de la lista de Webst y los correos electrónicos filtrados. Ya es el segundo lote publicado. El primero ya había causado daño moderado y sacudido las cosas. Pero este segundo está siendo devastador, hasta porque es muy grande y de cierta forma incluso está sobrecargando la capacidad, digamos, sensorial de las personas, porque es mucha información, al final de cuentas pues son millones de archivos, ¿verdad? Pero algo que mucha gente no está notando es que más importante que responder a la pregunta de ¿será que no va a pasar nada? Sí, eso, es solo otro escándalo. Los poderosos van a seguir como estaban antes, nadie va a ir a la cárcel al final de cuentas, etc. La gente no se está dando cuenta de que esto es parte de un proceso muy grande. En realidad, esto es la conclusión de una fuerza que ya venía en marcha. Si sigues el canal, sabes que llevo mucho tiempo diciendo que estamos en un proceso de transición civilizacional. Va a afectar al mundo entero, pero de forma mucho más radical a Occidente. Hasta ahora. Esto es parte del proceso y hasta 2040 prepárate porque será uno tras otro. Veamos esto con más detalle. Porque esto es mucho más que solo una cuestión política o de servicios secretos, o incluso más grande que las teorías de la conspiración. Esto es un cambio de nivel, una conclusión del inicio de un proceso de cambio civilizacional. Vaya, hablé complicado ahora que hasta me enredé, ¿verdad? El fin del inicio, ¿no? Prepárate, viene fuerte en los próximos años. Veamos más detalles en el video de hoy. Pero antes de eso, gente, no se olviden, si no están suscritos, suscríbanse, y si ya están suscritos, compartan para dar su apoyo. Para el canal Geopolítica Mundial, que ya es tan oscuro y olvidado aquí en YouTube, ¿de acuerdo? Mi nombre es Daniel Peta, y este es el canal Geopolítica Mundial. Los escándalos relacionados con el caso Epstein no son aleatorios. La divulgación es oportuna y abarca dos aspectos importantes que la mayoría no ha notado. La primera es que esto es un síntoma, fíjate bien, un síntoma y no la causa. Como mencioné en otros videos del canal, hay una ruptura civilizacional que afecta a Occidente, especialmente al bloque atlantista. Y en segundo lugar, esto forma parte de un conflicto entre élites que va a desfigurar el contexto político. Aunque toda esta repercusión no tenga consecuencias legales ni nadie vaya a la cárcel, desde una lectura de poder bruto no te engañes. Observamos una alternancia de poder en el Deep State estadounidense y en las élites occidentales. Bill Gates, Peter Mandelson, Ariane de Rothschild y otros influyentes y poderosos que antes eran inocentes. Y sintiendo el peso de la presión, aunque ninguno vaya a la cárcel, los efectos políticos se notarán en ellos. La reciente explosión de los archivos de Epstein, sobre todo con las revelaciones de febrero de 2026, puede verse como un acelerador de la transición. Pero no como su prueba definitiva, sino como un síntoma revelador de ese cambio global. Esto ocurre porque afecta a países del bloque occidental, especialmente en Europa, donde el golpe más fuerte es en Reino Unido, pero también impacta a Noruega, Alemania, Francia y otros países europeos importantes. En Estados Unidos el daño es más controlado, aunque grave, con Gates, Musk y Trump mencionados en antiguos contactos, pero sin nuevas acusaciones criminales viables. Y de cierta forma, reafirmando lo que ya sabíamos antes de la liberación, al menos por ahora, la liberación de millones de páginas y los videos no es una filtración caótica. Es un proceso institucionalizado, selectivo y gestionado por instituciones de Estados Unidos. Instituciones que durante mucho tiempo protegieron a esas mismas personas que estaban involucradas en el caso Epstein, pero que ahora están siendo reveladas. Y esto sucede porque las instituciones pueden ser las mismas, pero las élites y el Deep State, el Estado profundo, están cambiando. Esto demuestra cómo estos grupos pueden transformar la entropía interna con los secretos de las antiguas élites. Como herramienta de limpieza selectiva y distracción controlada, en Rusia, China o Irán, estos escándalos suelen encubrirse y rara vez se hacen públicos. Pero aunque no se revelen, se usan internamente para purgas, es decir, limpiezas discretas del sistema sin proyección global. Pero aquí, ese escándalo transforma una posible debilidad en una demostración de transparencia, aunque sea parcial, con el poder real de afectar a las élites de otros países.
Los nombres europeos y conexiones transatlánticas muestran las debilidades de la coalición de Estados Unidos y Europa. Y la razón por la que esto no es solo otra crisis o solo otro escándalo que no va a llegar a nada. Es evidente que las crisis que no tienen repercusión suelen quedarse en burbujas nacionales o se silencian rápido. Y esto es algo que ya ha provocado despidos e investigaciones parlamentarias en Europa y en Estados Unidos. Debates intensos sobre la regulación de grandes tecnológicas y finanzas en paraísos fiscales. Y el refuerzo de la narrativa de decadencia europea versus la renovación estadounidense, liderada por Trump y sus sucesores. Aunque no haya arrestos en Estados Unidos o Europa, el episodio ya cambió la percepción de legitimidad de algunas élites transatlánticas. Eso afecta a largo plazo la cohesión del bloque occidental. Un escándalo con revelaciones sobre monarquías, multimillonarios tecnológicos y expresidentes era impensable hace 15 o 20 años. Esto demuestra que el FBI, el Departamento de Justicia y agencias de inteligencia fallaron deliberadamente durante décadas. Eran controladas por esas élites. Históricamente siempre, y digo siempre, para que surja un nuevo sistema, el antiguo debe ser visto como irremediablemente corrupto y por lo tanto algo que debe ser limpiado. El caso de Epstein prueba que la antigua élite que dirigía el orden global tras 1945 actuaba bajo chantaje y depravación, confirmando muchas teorías de conspiración desacreditadas en décadas pasadas. Eso facilita la transición hacia nuevos polos de poder que prometen esa limpieza ética, aunque sea solo retórica. ¿La élite o antiguo establishment era la estructura antes de 2015? Es un acuerdo transatlántico, integrado por el núcleo financiero y político, que involucra a las altas finanzas de Wall Street y la riqueza. Londres, grandes despachos jurídicos, fundaciones filantrópicas de multimillonarios y élites políticas e internacionalistas de EU y Europa. Varios participantes habituales del grupo Bilderberg relacionado con teorías de conspiración también estaban en el círculo social o de negocios de Epstein. Ya se mencionaron a Peter Thiel de Palantir, Bill Gates, Enrique Insiger y miembros de la familia Rothschild. Asociado a ambos los contextos, Epstein circulaba dentro de ese ecosistema social y eso es un hecho ahora histórico y bien documentado. Sin embargo, el grupo mostraba signos de decadencia de ese bloque desde 2016, con el auge del populismo electoral en Estados Unidos y el ascenso de países orientales como China e India, generando pérdida de confianza institucional, ataques políticos a las élites financieras y la fragmentación del consenso liberal global. El sistema ya se debilitaba antes del escándalo y eso solo se supo porque ya estaba débil. Y si sigues este canal, sabes que esa élite tradicional está siendo afectada. Entre 2020 y 2040 habrá un efecto represa explotando después. Te sugiero ver este video para comprender mejor la acción que menciono. Será una fuerza devastadora en los próximos años, ya que este video explicará todo lo que vemos ahora y veremos después. Pero, volviendo al tema del video, este nuevo grupo que está limpiando el área para ocuparla son los tecnócratas. Tampoco es un grupo secreto. Es otro bloque estructural de poder público. Un núcleo tecnopolítico compuesto por élites tecnológicas que involucran a las grandes tecnológicas, inteligencia artificial, datos e infraestructura digital. Además tiene un aparato de seguridad estatal ampliado, basados en el nacionaldesarrollismo y con una base de capital industrial tecnológico que vino a sustituir al antiguo capital financiero especulativo puro. El poder deja de ser social y financiero para volverse tecnológico e infraestructural. Nota la ruptura en la base de Trump y las críticas a figuras como Musk y Gates. Suceden en plena disputa por el control de la inteligencia artificial y nuevas tarifas comerciales. Como indican investigaciones, Epstein tenía vínculos con agencias como Mossad, la CIA y posiblemente el Kremlin. Esa explosión de archivos también es una operación de inteligencia para eliminar piezas que ya no sirven o son demasiado independientes. Sabe que al liberar 3.5 millones de archivos digitales de golpe, el sistema genera lo que se llama ruido básico. Con tanta información, el público se cansa antes de hallar conexiones importantes.
Y que el gobierno diga que faltan pruebas para nuevos procesos, aunque haya fotos y correos, sugiere que la divulgación solo busca reducir la presión popular sin afectar los pilares del poder. El volumen de información liberada en 2026 y el levantamiento del secreto de nombres que antes eran intocables sugieren que el costo se volvió mayor que el costo de exponer la podredumbre. Cuando un sistema muestra así sus entrañas, es que ya no puede sostenerse. Entonces, si sabes que el mundo cambia hacia un modelo bipolar y tecnológico, debes dejar atrás las anclas del sistema antiguo, que ya son pasivos pesados. Y el método para hacer eso eres tú. Exponen el escándalo para dañar la reputación de adversarios internos, limpiar su imagen y simular transparencia y justicia, reiniciando así la confianza pública y facilitando la transición de poder. No basta con que el nuevo polo sea fuerte, el anterior debe perder autoridad moral. Veo cómo se destruye deliberadamente la mística del poder occidental al señalar que figuras destacadas de universidades, tecnología y política estaban involucradas. El sistema afirma que el modelo anterior era corrupto y que ahora deben aceptar uno nuevo, más vigilado, digital y transparente que ofrecemos nosotros. Y otra cosa importante que debe quedar clara es el hecho de que figuras como Peter Thiel estén asociadas al grupo Bilderberg. A la vez, son pilares de la nueva infraestructura tecnológica. Palantir demuestra que la transición no es estanca. No es un blanco y negro ordenado como muchos ven el mundo, sino tonos de colores que se alternan gradualmente. Y que algunos miembros de la vieja guardia, que migraron temprano al sector tecnológico y de inteligencia de datos, son los que ahora operan los instrumentos de exposición contra sus antiguos socios. Y otra cosa importante que mucha gente no entiende es que el Estado profundo o el Deep State son cosas diferentes de las élites. Muchos creen que es igual, pero no, ya que las élites usan el Estado profundo para influir en los estados sin la presión de los políticos tradicionales. Y aquí observamos que esos cambios en el gobierno estadounidense afectan al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado y a las agencias de inteligencia. La disputa entre la vieja y la nueva élite se evidencia cuando parte del Departamento de Justicia y congresistas como Thomas Massie y Ro Khanna buscan desplazar a la antigua élite. Liberaron millones de archivos por presión del Congreso. Sugiere que una facción de la inteligencia estadounidense decidió que Jeffrey Epstein es más útil como un cadáver político expuesto que como un secreto guardado. Están usando el caso para limpiar las filas internas y remover a los oficiales que estaban controlados por chantaje. Curiosamente, esto refuerza la reorientación geopolítica de Estados Unidos fuera de Eurasia. Algunas figuras de la nueva élite y militares estadounidenses ven las redes de Epstein como prueba de infiltración extranjera, especialmente de la inteligencia israelí, en el gobierno de Estados Unidos, arrastrando a Estados Unidos a guerras que no le interesan geopolíticamente, figuras vinculadas al movimiento MAGA y sus financiadores. Utilizan los archivos para probar que la élite demócrata e internacionalista está moralmente fallida y esclavizada por Israel. La filtración de 2026 también impactó a Donald Trump. Entiende que hay un fuego cruzado donde nadie es perdonado. Para asegurar la transición total, solo el tiempo dirá quién sobrevivirá. Ya en la cuestión de Israel en sí, es complicada porque no se trata de una respuesta simple. La respuesta no es un simple sí o no sobre si Estados Unidos se va a alejar de Israel. Aunque hablamos de una nueva élite, no es un grupo cohesionado, no existen grupos totalmente cohesionados en el mundo. Aún existen subdivisiones entre el círculo de Trump y la nueva élite tecnócrata. Hay dos subgrupos enfrentados, neoconservadores y evangélicos tradicionales que apoyan incondicionalmente a Israel por motivos religiosos, o que Israel es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. Y los nacionalistas de América Primero, y en ese grupo liderado por Thomas Mann, ellos ven al otro grupo como comprometido, corrupto o vulnerable a influencias extranjeras. Ellos y los sectores de inteligencia ven a Israel no como un aliado sagrado, sino como un estado soberano que debe cuidarse solo.
Buscan acabar con subsidios millonarios y guerras de poder. Para ellos, apoyar a Israel no debe aislar a Estados Unidos ni involucrarlo en conflictos eternos en Eurasia. Por eso el hecho de que Israel y la inteligencia vinculada al Mossad y a facciones israelíes hace que sea necesaria esa limpieza interna, removiendo del gobierno a quienes son más leales a intereses extranjeros que a los de Washington. El personal pro-Israel bajo escrutinio son políticos y cabilderos, presuntamente chantajeados o financiados para mantener a Estados Unidos ligado al Medio Oriente, mientras China avanzaría sin obstáculos. Y para que lo entiendas, esto es algo mucho más complicado de lo que la gente piensa. Es que el propio Trump vive una contradicción. Fue el presidente que movió la embajada a Jerusalén y dice que Israel debe terminar pronto lo que empezó porque está perdiendo la guerra de imagen pública. El ala más radical del trumpismo quiere que Estados Unidos deje de ser el garante de las guerras de Israel. Y al exponer los archivos de Epstein y afectar a figuras de ambos lados, esta nueva élite está intentando forzar un divorcio amistoso o un distanciamiento estratégico de Israel. Buscan que Israel sea aliado, no amo, que dicta la política exterior de Washington a través de influencias secretas entre bastidores de la Casa Blanca y el Congreso, el famoso lobby judío. Y estas purgas internas muestran que esta nueva élite está limpiando el terreno del viejo Estado profundo para liberar espacio para un nuevo Estado profundo. Quieren cambiar el sistema, no solo el partido. Hace un tiempo, debes haber notado cómo algunos analistas estuvieron hablando sobre el arresto del general chino, junto con varias destituciones en el alto mando militar chino, y que, como entonces, China supuestamente sería vulnerable por cambios en la cadena de mando tras esas purgas, y que eso sería otra señal de la fragilidad china o de su inevitable decadencia, sin embargo, una comparación estratégica entre las purgas. Liderazgo del Ejército Popular de Liberación bajo Xi Jinping y los cambios recientes en la cima del Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el Pentágono ligados al entorno político de Donald Trump muestran que esa lógica es inconsistente, porque Estados Unidos también pasó por una enorme rotación de mando recientemente, es decir, tanto China como Estados Unidos cambiaron la cima de la cadena militar. ¿Qué leyeron ellos, esos supuestos analistas en el caso chino, ignorando ese cambio de puestos en Estados Unidos? Es que eso es algo normal, con grandes potencias pasando por extracciones de élites militares antes de fases de competencia sistémica más intensas. Ninguno de los dos está vulnerable por esos cambios. En realidad, se preparan para más fricción entre ambos. Por eso necesitan reemplazar a los antiguos líderes por otros más comprometidos y adaptados a este entorno. ¿Qué implica este cambio de élites y de estado profundo en una lectura geopolítica? Esto muestra la confirmación del cambio en la estructura política de Estados Unidos. Tal como sucedió con Roma, cuando dejó de ser una monarquía y pasó a ser una república, o cuando era una república y se convirtió en un imperio. También confirma un mundo bipolar entre China y Estados Unidos. Con esa antigua élite siendo desmantelada, también veremos a Europa realmente pasando por más cambios drásticos en los próximos años. Veremos quién de esa élite sobrevivirá y quién ascenderá en Europa buscando llenar el vacío de liderazgo. Los cambios se verán primero en Inglaterra y Francia, así que debemos observar para entender el rumbo europeo. Es demasiado pronto para saber qué pasará en Europa. Solo sabemos que habrá turbulencias, pero después es imposible preverlo. En el caso de Brasil, junto con otros países de América Latina, vamos a estar en el epicentro del conflicto entre China y Estados Unidos. Estados Unidos se muestra más asertivo y agresivo en la región. China busca atraer a los nuevos líderes ofreciendo opciones distintas a la sumisión total a Estados Unidos. Para los estadounidenses pesa el hecho de que conocen muy bien las reglas del juego. ¿Cómo opera la física de la guerra geopolítica en las Américas, algo que los chinos ya no dominan? De cualquier forma, será cuestión de tiempo para que lo que está sucediendo allá en Estados Unidos termine llegando también al resto del continente americano. Espero que les haya gustado y que hayan entendido que estamos en este proceso de transición. En realidad, este escándalo solo está saliendo a la luz con tanta fuerza justamente porque la antigua élite, parte de ella, ya se fue, como la gente de Enrique.
ya murieron y la otra parte que aún está viva ya está muy vieja. Y esa disputa entre élites, por así decirlo, está impidiendo que los sucesores de la antigua élite lleguen al poder. Es solo el inicio de una guerra oculta en la política internacional. Habrá más fuego pesado en los próximos años y las cosas cambiarán. No sé si para bien o mal, pero habrá cambios. Creo yo que a largo plazo, vale, las cosas tienen todo para ser mejores. Mientras tanto, no te engañes. Este periodo de transición 2020-2040, que puede variar según el país, es aproximado. Será un periodo difícil, mantente firme, habrá mucho contenido. Pero una cosa que es un hecho es lo siguiente: tengo la libertad de traer contenidos que no van a generar tanto engagement, sin necesidad de hacer clickbait ni estar cayendo todo el tiempo en temas de moda. ¿Sabes por qué? Gracias a los miembros del canal le dan estabilidad al canal, haciendo que yo pueda enfocarme solo en temas importantes. Y más que eso, hace que no tenga que estar corriendo para traer contenido desesperadamente como pasa en la mayoría de los canales. Puedo trabajar de forma más tranquila y profunda en cada contexto para hacer videos más elaborados y con una percepción única, que ustedes acompañan ahí gracias a los miembros. Entonces, si te gusta mucho el canal Geopolítica Mundial, considera hacerte miembro. Tú garantizas que yo continúe con esta misión libertad académica y creativa para traer estos temas densos para ti. A cambio, tendrás el video de la geopolítica del Imperio Mongol, la historia geopolítica de Estados Unidos y un curso de inteligencia y contrainteligencia. Mira lo que tenemos aquí para los miembros. Y ahora, este año va a venir otro curso para los miembros. También vamos a ver un curso más enfocado en el área militar. Aún no lo diré para evitar spoilers, pero este año habrá novedades para miembros, una más afuera y más series. Hazte miembro. Tú garantizas esa libertad del canal, tú garantizas la existencia del canal y mira la cantidad de temas académicos especializados que vas a tener. Todo eso si te haces miembro, y vamos a ser serios. No cuesta ni lo que vale una cajita de leche, y dependiendo de la categoría que elijas, tu nombre aparece aquí al final. En agradecimiento, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.